Cooperativa San Francisco de Villanueva del Arzobispo, miércoles 18 de agosto, elecciones para elegir el nuevo Consejo Rector. Salió elegida, como ya sabéis, la villanovense Fuensanta Arroyo, Santi Arroyo, que estuvo con nosotros el pasado viernes aquí en nuestros micrófonos. Santi Arroyo vino a decir que a partir de ahora hay que mirar al futuro, que hay que poner paz, tranquilidad, que todos los socios hay que mirarlos por igual y que espera hacer una buena gestión, y además es la primera mujer presidenta de esa cooperativa, Cooperativa San Francisco, que no olvidemos que creo que según los datos es la segunda más grande del mundo después de la cooperativa del Pilar. Eso tengo yo entendido. Bueno, pues la Cooperativa San Francisco, que ha tenido una trayectoria en estos últimos años, pues un tanto... Manuel Perales, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Un tanto, ¿qué adjetivo le ponemos? Un tanto... Una trayectoria un tanto, a ver... No sé qué decir, complicada. Complicada, sí. Sí, algo diferente, anormal. Todo eso se Todo puede, eso le cabe, ¿no? Le cabe, sí. A ver, veréis, Manolo Perales es amigo nuestro desde hace un montón de tiempo. Siempre que hemos solicitado su ayuda para que nos explique temas, ha estado ahí sin ningún tipo de problema. Y no hace mucho, cuando estaba todo el meollo de la problemática de la Cooperativa San Francisco en todo lo alto, y a cualquiera que hablara le iban a caer hostias como panes, por decirlo de una manera campechana y de aquí, él se atrevió en redes sociales a escribir un cartapacio donde venías a poner un poco de paz y de cordura y donde pedías, oye, vamos a poner solución a este asunto ya, porque es una pena la Cooperativa San Francisco, que es una cooperativa que duele a todos los villanovenses, ¿cierto? Claro, por supuesto que duele. Vale. Y más estando en el mismo grupo, en Jaencoc, que costó trabajo que estuviéramos en Jaencoc. Por supuesto. Y ahora en Jaencoc, que va tan bien, que tiene estos proyectos tan interesantes, incluso inversiones importantes para Villanueva del Arzobispo. Pues claro que duele, porque tenemos un sentimiento de unidad por supuesto. Eso y por todo lo que llevamos en común, que es que todos los agricultores de allí tenemos el mismo tipo de olivar y necesitamos estar unidos más que nunca. Bueno, pues ahora el proceso ya de esta cooperativa parece que ya ha finalizado, no sabemos qué pueda pasar, pero parece que ya ha finalizado, ya hay una presidenta, hay un consejo rector, parece que van a empezar a trabajar, pero todavía no nos ha quedado claro qué pasó allí, Manuel. Pues es que yo estaba allí. ¿Tú serías capaz de explicarlo? Sí, yo creo que sí. Con esa intención he venido aquí. ¿Sin meterte en ningún charco? No quisiera meterme en charcos, ni quiero tampoco crispar más el asunto, pero yo creo que sí tenemos que tener todos los socios información, que es lo que se viene pidiendo siempre, ¿no? Cuando hay algo que está liado, hay varias opiniones, pues bueno, que una más y que la gente pues que compare y vea quién lleva razón. Vale, ¿y qué pasó en la Cooperativa San Francisco? ¿Hasta cuándo nos vamos a remontar? Pues hombre, es complicado pasar. Que la gente lo entienda había que remontarse, porque yo a tiempo atrás, un poco aunque sea damos un breve repaso, a tiempo atrás, para que la gente se quede informada de por qué hemos llegado a esta situación, que hombre, durante el mes de agosto ha sido duro, tú lo has dicho, y ha sido duro. Había las redes sociales... Ahí había que tenerlos bien cuadrados para decir algo. Se oían cosas y se veía que no merecíamos nadie, ni de una parte ni de otra, ¿no? Pero más que cuando se llega, entrar en eso. Cuando se llega al insulto ya se pierden los argumentos. Entonces, exactamente. Entonces, bueno, y bueno, como he oído dos entrevistas que se han hecho a Santi, pues entonces, y las dos han empezado por lo mismo. Decían... todo ha empezado como empezó el anterior Consejo Rector, con una acción de responsabilidad. Y bueno, puede parecer que sí, pero hay una diferencia que es la que venimos a aclarar aquí. Aquello sí fue una acción de responsabilidad que no... Estamos hablando cuando el Consejo Rector, que entró a formar parte del presidente Francisco Gómez, efectivamente. Paco Gómez, que venía de la época de Tomás Carrascosa. Correcto. ¿Vale? Correcto. Ahí en la época de Tomás Carrascosa fue cuando empezó aquello... Sí, allí hubo una serie de socios también que empezaron a ver que no les gustaba cómo iba funcionando, se empezaban a sentir incómodos, como ha pasado en este momento, y había también cosas ahí que también ya se empezaba a mover por parte de una masa social importante del pueblo, de los socios,
que era que ya la gente empezaba a notar, porque no se para de decir en todos sitios, que el sector está muy atomizado, que debemos estar unidos, y tenemos allí, en las puertas, al lado, puerta Pues, con puerta, claro. Jaén Coop, teníamos ganas, yo tenía ganas de que estuviéramos todos unidos y todos metidos en un gran grupo como Jaén Coop. Entonces, bueno, pues era una de las peticiones también, Ajá. que aquello O sea, la unido. sensibilidad de la gente era unidad. Correcto, sí, sí, sí. Y bueno, entonces se fueron uniendo algunas otras cosas más, de economía y tal, pero mucho de unidad, que era estar todo unido. Y esta cooperativa siempre andaba aparte. ¿Y qué pasaba? sola. Que Tomás Carrascosa, la Junta Rectora de la época, Directiva. no era muy partidario de esa idea, ¿no? No, incluso cuando querían salir de que sí queremos, empezaban a decir sí, pero queremos ser de Estepa, la Estepa de Sevilla. Teniendo Jaenco a 50 Correcto, metros. que tenemos, como he dicho antes, olivares similares, problemas similares, todo igual, Claro, claro. allí al lado. O sea, es una incongruencia un poco salida de tono a mi entender. A partir de ahí empezó la cosa un poco a viciarse. Empezó así a viciarse, sí, sí, Vale, sí. vale. Y entonces la diferencia que quiero decir aquí es que no fue una acción de responsabilidad igual, porque allí sí se habló, se planteó, y al final no se desarrolló esa acción de responsabilidad, fue un arbitraje, se hicieron ahí, se miraron cuentas y todo eso, y de hecho ya en uno de aquellos, porque a todo esto también se llevó un tiempo de tensiones en la asamblea. Entonces, espérate, que pillo el hilo. Estábamos en Sí. la acción de responsabilidad que Paco Gómez le hizo a la Correcto, anterior Junta sí, Rectora. Vale. sí. Y entonces, bueno, hubo argumentos varias que dio. tensiones, eso, perdón, ahora. Entonces, esas tensiones que hubo, acabó dimitiendo el Consejo Rector. O sea, Tomás Carrascosa y los demás acabaron dimitiendo y se quedaron 3 para convocar elecciones. Convocaron elecciones en tiempo y forma y tal, entonces eran candidaturas completas, se presentaron 2 candidaturas y salió Paco Gómez, la que él encabezaba. Y entonces algunos socios de los que se presentaron a aquella candidatura, pues entonces un poco siguen... O sea, desde aquel tiempo ya la cosa venía con división, ¿no? Porque en aquella elección de aquella Junta Rectora hubo socios, según tú dices, que ya se quedaron con ganas de haber pertenecido. Sí, ya empezó, bueno, de hecho el que era entonces vicepresidente ahora ha entrado de secretario. ¿Entiendes? El que era entonces vicepresidente de qué Consejo Rector? De Tomás Carrascosa. De Tomás, ahora... Ahora es secretario. Ajá. Vale, O sea, vale, que ya vale. entonces empieza ahí. Luego entró Paco, a mi entender, y ya verás. Cuando voy hablando me veo que me voy encontrando guantas de una parte y Sí, de la otra, pero voy a tratar de evitar todas las Claro, que pueda. tú cuentas la historia como tú la viste, pero de la forma más imparcial, sin que luego te Eso- caigan hostias por todos Eso lados. pretendo. ¿Sabes? Bueno, pues yo veo, a mi entender, pues que Paco es muy legal, demasiado legal, y empieza un poco a querer poner orden demasiado rápido. Empieza con las cuentas, ya le mete mano al Consejo Rector que cobraba mucho, a los trabajadores que también algunos de ellos tenían sueldos muy elevados, y todo eso demasiado rápido, demasiado legal y demasiado un poco... O sea, que quiso pisar el freno y pisó demasiado, ¿no? Sí, a mi entender, sí, porque Paco. luego lo he ido viendo también en el desarrollo de este tiempo, podemos decir, esto se ha ido crispando. Con los socios que querían hablar, era todo, la verdad que ha sido muchos conflictos de entonces en la asamblea, de parte de algunos socios. Bueno, pero eso también es normal, oye, que en las asambleas cada un socio aporte sus opiniones, ¿no? Sí, pero... ¿Tú crees que eran opiniones Ya eran opiniones, ya empezó esto a ponerse algo personal. partidistas y personales, Sí, ¿no? ya. No gustaba. No gustaba. Ya había mucha gente, llevamos 2 años así, que hay mucha gente que ya no quería ir a la asamblea porque era Sí, al final eran discusiones y tal, ¿no? discusiones, ya mucha gente, mira que yo no voy, que eso pasaba también. Y bueno, pues eso fue lo que podemos decir De la transición de Tomás a Paco Gómez, ¿no? Y aquí, como hemos dicho, pues he visto que todos nos conocemos. Yo, a pesar de no ser partícipe al 100% de la forma de actuar de Paco Gómez,
porque tenía que un presidente, a mi entender, tiene que ser más conciliador, tener más paciencia muchas veces, muchas cosas se resuelven en los despachos, hablando con la gente, ¿no? Delante de todo el mundo, y en fin, yo todo eso, ¿ves? Esa forma no me gustaba. ¿Tú entendías que Paco debió de ser un poco más con mano izquierda, para entendernos, ¿no? Sí. O sea, era muy recto en todas sus decisiones, decía, Sí. esta es mi decisión, creo que hay que encauzarla así, así. No, y con su consejo rector. Por supuesto, por supuesto. Consejo rector, pero a la hora de, si hay alguien que no está de acuerdo en alguno de esos socios... ¿Ese fue el fallo de Paco? Yo creo que sí, se ha puesto mucha gente en contra sin merecérselo y sin deber. Y que yo creo que como un fuego cuando es pequeño. Con poquito se apaga. Si lo vas dejando que cada vez se haga más grande, cuesta mucho trabajo. Y si viene gente a soplarle, claro, lo aviva más todavía. Porque ahí ha habido gente que de momento que no hable, que no, porque también la gente se pone nervioso y hablan y gritan y ya tiene que decirle, ya no siga así. ¿Entiendes? Ya. Todo eso ha ido pasando durante este tiempo. Entonces, bueno, pues cuando uno llega, yo por ejemplo me atrevo a decir, que como todos nos conocemos en el pueblo, me atrevo a decir que honrado, lo mismo que lo critico en una cosa, le realzo otra, que como honrado lo veo muy honrado. Yo no veo, puede haber algún error tonto, creo yo. Vamos. Error contable. Sí, pero de eso a otra cosa, ni muchísimo menos. Y así lo ve muchísima gente. Entonces ahí sí, ¿ves? Lo mismo, ahí le he hecho una mano. Se le llegó a acusar de eso, ¿no? Sí, porque después, ahora verás tú, después, es que me he hecho aquí un pequeño guión para no perderme. Vale. Y porque es que si pretendemos hacerlo bien, que no cuente ahora cosas que luego tendría que decirlas después. Bueno, pues ya, como digo, pues enfrentamiento a algunos socios. A todo esto, a los 4 años hubo elecciones con listas abiertas. Y anterior a estos 4 años, pues siguió habiendo sus más y sus menos. Entonces ahí apareció la figura de un abogado, que es el que creo yo que en mi escrito lo ponía, que es el que consideraba que estaba mal informando a gente y que a veces dudaba su forma de actuar. Ahí entonces ya empieza a meterse porque estuvo en defensa del Consejo Rector anterior. Y ahí ya tuvo otro enfrentamiento con Paco. Cuando dices Consejo Rector anterior, ¿te refieres al Consejo Rector de Tomás Carrascosa? De Tomás. Esta figura, este abogado, hablaba, ¿pero que era socio? ¿Es socio de la cooperativa? No, empezó a ir como representante de un socio. Y por lo visto, a la hora de hacer eso, ya no lo sé yo, pero era por lo que veía en la asamblea, a la hora de inscribirse como representante de ese socio, una socia, pues no lo hacía bien y allí ya tuvieron enfrentamientos, que iba a entrar a la asamblea, que Paco no lo dejaba, siempre había crispación de ese tipo. Representante de una socia. Sí. ¿El nombre de la socia es relevante? Me parece que es la mujer. Es la mujer del que ahora es secretario, me parece. Vale. En representación de una socia, este abogado iba allí a la asamblea a defender los derechos de su representada, ¿no? ¿Y qué pasó en ese momento? Pues bueno, aparece en escena y empezamos a ver que, bueno, que ya empieza ya, y todo empieza, dijéramos, cuando, bueno, voy a decir antes que hubo elecciones, unas elecciones... ¿Con lista abierta? Con lista abierta, y ahí ya se empezaron a mezclar un poco de un grupo de disconformes, podemos decir, que había aparecido con el resto. Y ya se mezcla, empieza ahí ya a crisparse un poco el tema. Ya se pone peor. Cada vez más crispado y cada vez más crispado. O sea, podríamos decirlo que a este abogado le salen seguidores. Sí. O se encuentran a sí mismos, lo cual encaja. O el argumento del abogado, hay gente, hay socios que dicen, oye, pues yo me siento identificado con lo que este señor dice, ¿no? Exactamente. Vale. Vale, pues entonces ya llegamos a la asamblea de las cuentas, que es cuando empieza. Ya hemos puesto en antecedente cómo estaba la situación. Se empieza, ya hemos presentado a los actores. Vale. Sí. Tenemos el señor abogado y tenemos los socios que defienden o que se alinean con el argumento del abogado. Correcto. Y se empieza ya a crear las divisiones, ¿no? Correcto. Vale. Correcto. Ya tenemos la asamblea más o menos dividida. Correcto. Así. Vale. Se puede decir claramente así. Que ya estaba más o menos dividida. Sí, vale. sí, ¿Y qué pasa? Llega
el Consejo Rector de las Cuentas. La asamblea, perdón, la asamblea de las cuentas, que es el jueves 27 de mayo. Ya hay problemas para que entre el abogado, que entre, que no entra. Pues allí esa yo no fui, me lo contaron. Allí hubo un jaleo de la leche. Y ya se presentan las cuentas. Habría que contar, creo yo, un poco para los oyentes que no entiendan mucho de cómo las cooperativas, porque puede parecer que aquí las cooperativas nos juntamos un grupo de amigos y que los auditores son amigos nuestros y todo eso. No. Las cooperativas van todas auditadas por una empresa externa, correcto, que es la que presenta el balance, correcto, y además unos balances que hay que ser abogado para entenderlos. Claro. Esta cooperativa, como todas las de ese calibre, tienen sus contables que trabajan, además tienen sus asesores que le ayudan a esos contables, y además están los auditores, que son empresas externas. Que son empresas externas que se eligen en la asamblea. Cada 3 años está obligado, según estatuto, a cambiar de auditores. Por si acaso el auditor se te envicia también. Claro. Todo puede pasar. Claro, todo puede pasar. Porque aunque la empresa esta, como casi todas las que se dedican a esto, pues se deben, su prestigio vale mucho porque están auditando, no sé, más de 100 cooperativas, no sé cuántas empresas, sí. Que tienen un prestigio de nivel alto. Esa gente no puede equivocarse porque luego, o favorecer a alguien más que a unos más que a otros, porque luego esa fama le precede y perderían claro, clientes. Y luego está el colegio de auditores que también los sancionaría muy gravemente. Bueno, pues se presentan las cuentas en la asamblea. Entonces auditadas. Estos auditores llevan 2 años y habían sido elegidos por la asamblea. Vale. Y se presentan auditadas. Y se ven una irregularidades. Vale, me gusta esa palabra, irregularidades. Y luego una que me ha costado que me entre en la cabeza, que eran error de transcripción. Bueno, de transcripción. Sí. Que quiere decirse que el que copió lo que tenía que poner lo copió mal. Correcto. O sea, no si, lo copió bien, si tenía que poner vaca, la suma, igual la puso... Al hacer las sumas, por lo visto, no las puso bien. Había unos errores, de fecha también, que en vez de ser el año 2018-2019, ponía 2017-2018. Vale, sí. Eso había cosas de esas que no encajaban. Vale. Fue como para tocar el ordenador, que hubo un error de transcripción. Un error de transcripción, pero afectaba a la contabilidad o lo que afectaba una cosa muy gorda. Después veía el balance, la memoria y todo eso, los resultados finales, y todo eso coincidía. Entonces, ¿y eso está certificado, Manuel? Sí. Que solamente eran unos errores de, ¿cómo has dicho? Error de transcripción. De transcripción. Como decía aquel, ¿no? Contabilidad extracontable. Si ya nos acordamos los políticos de Rajoy y todo han metido su gamba en este tipo de cosas. Contabilidad extracontable, decía el de los papeles aquel. Bueno, ¿y qué? Pues bueno, pues entonces llega y no se aprueban las cuentas de ese día. Por esas irregularidades, ese error de transcripción, que después mandaron una carta los auditores y el Consejo Rector, mandaron una carta a todos los socios explicando los errores que allí habían ocurrido. Vale, se reconocen los errores, se rectifican. Piden disculpas, dicen que bueno, que tampoco era tan grave, pero en fin, que ellos reconocen sus errores y los explican. También es normal que pase, claro, ¿no? Oye, hay socios más avispados que otros y dicen, oye, aquí esto está mal. Y está bien que la asamblea diga, oye, esto está mal, corríjamelo usted. Claro. Vale, hasta ahí bien. Hasta ahí bien. ¿Y qué pasó entonces? Pero no lo dejamos hasta el final. Porque cuando los socios reciben la carta, pues la verdad que la gente en general, conociendo que la cooperativa va bien, que todo el mundo, por lo que hemos dicho, nos conocemos y ves que bueno, aquí no, pues es verdad que no habrá nada, hay cierta tranquilidad y se vuelve a convocar otra asamblea con que esto también es otra palabrilla, está más fácil, con la reformulación de las cuentas. Bueno, ya está. Venga, las reformulamos y las volvemos a presentar y ya a ver si se aprueban. ¿Y qué pasa? Y ahí es donde se armó el follón gordo. ¿Por qué? Porque apenas entramos, ya ese grupo de socios habían hecho reuniones en la Casa de la Cultura, que en una de ellas fui yo, por informarme,
quería información. Ese grupo de socios, cuando dice ese grupo Con de el socios... abogado. Vale, el grupo de socios afine a los argumentos del abogado Correcto. que vino a representar una sociedad. ¿Vale? Correcto. Es que ya muchas veces nos perdemos. Muy bien, le hace muy bien. Yo veo tu entrevista y veo que la vuelve al camino. Claro, porque si no me voy. Pues bueno, entonces, con esas cuentas reformuladas, se entró, así te lo digo, bueno, yo llegué, te voy a contar más detalles. Llego, allí había mucha gente, porque era mucha, que era poca, mucha en la cola para inscribiéndose para entrar. Ya me toca a mí, entro y de pronto entran el abogado y una serie de gente que por lo visto no lo habían dejado entrar antes. ¿Por qué? Porque parece, no lo sé por qué, pero siempre con el... Porque hay que escribirse un tiempo antes y todo si eso. tiene su autorización de su socia representada, ¿no? Bueno, había problemas en que el abogado entrara. Vale. Y entró. Entró. Yo cuando lo vi, entró gritando. Ya había socios gritando dentro. Para que entrara el abogado. Para que entrara el abogado y que esto no es así. O sea, el abogado gritando y socios dentro gritando para que entrara el abogado. Claro, ya hay un grupo de gente ahí que cada vez han ido tomando fuerza y se sentían con ganas de de ser oídos. Ser oídos. Vale. Y bueno, entran y de pronto que una acción de responsabilidad, se van contra la mesa un grupo de socios, ya un poco todos asustados, porque realmente allí estábamos pocos socios. Si ya lo de la carta había dado cierta tranquilidad y en la cooperativa había pocos socios, porque después en las votaciones salieron 88 a favor y 80 en contra de la acción de responsabilidad. Estábamos 160, 170 socios. Para no perdernos, exactamente qué es una acción de responsabilidad en una cooperativa. Una acción de responsabilidad, pues argumentar de que las cuentas efectivamente están mal, tiene que decir por qué, dónde y por qué, y si se ha hecho algo grave, anómalo, de que falta dinero, de que se haya hecho algo grave. Vale. Eso hay que justificarlo. Una acción de responsabilidad es como cuando éramos chiquitillos y jugábamos todos y decía uno, no se vale, esta no se vale. Sí, ¿Y se paraba todo? Se paraba todo. Vale. Bueno, ahí nos pararon a todos. Y una acción de responsabilidad, pues venga, la tiene que votar un 10% de los socios. El abogado, como allí ni el Consejo Rector había llevado abogados ni nada, el abogado tomó la palabra, que se hace una acción de responsabilidad, que lo tienen que votar el 10% de los socios que hay aquí, pues con 10 o 12 socios... Y salió para adelante. Y salió para adelante. A todo esto, la verdad que el Consejo Rector, como se agrupó la gente encima y la cosa se puso un poco tensa, que a mí me dio un poco de miedo, digo, igual llegan a las manos algunos. No, hombre, no. Pues bueno, que el Consejo Rector optó por irse. Dimitió. No dimitió. ¿Dimitió o se fue? Se fue de la mesa. De la mesa para evitar por si acaso. conflictos. Vale. Y entonces se hizo la acción de responsabilidad y... Porque eso que conlleva, ¿a dónde va la acción de responsabilidad? ¿Cuál es el siguiente paso de una acción de pues responsabilidad? Que ahora, pues lo que veníamos esperando todos los socios, vamos a hablar de esta acción de responsabilidad. Porque aquí hay una parte importante de gente que cree que no hay nada aquí, que esto ha sido una pértiga, nos dijéramos, para armar follón y al final entrar de la forma que han entrado, porque se han cometido tipo de... Aquí te estás mojando, para un lado. Sí, aquí esta última reflexión tuya... Porque es que me fastidió mucho hacer una acción de responsabilidad de esa forma porque tú y después ver, porque en mi escrito pongo de que hablemos de eso. Vamos a hacer una reunión y hablemos de eso. Que no se ha hablado de la cesación, porque nada. Lo que pasó a continuación fue que dimitió la Junta Rectora, ¿no? No. Entonces, al hacer la acción de responsabilidad, en ese momento que queda aprobada, se queda el Consejo Rector cesado. Cesado, no dimitido, cesado. Y se forma una gestora. Temporalmente. Y se forma una gestora. Y se forma una gestora de 3 socios. Vale. Entonces, se forma esa gestora de 3 socios, en uno de ellos salió Santi, y un tal Francisco Javier, y otro socio, José María Martín, de la Torre. Se forma allí mismo, y allí mismo se habla de que, claro, ya hemos formado la gestora, ahora la cooperativa se queda sin
consejo rector. sin consejo rector. Esto va a ser la ruina, No, porque como la gente un gestión... poco, bueno, se va a convocar elecciones y tal. Pero antes de convocar elecciones, ¿no había que hacer un examen de esa acción de responsabilidad? Claro, es lo correcto. Es Vale. lo que- sí. Yo sí, fíjate, yo sin entender. Ya, pero si aplicamos el sentido común, para saber si esa acción de responsabilidad Para saber, tiene sentido claro, o para no. saber si esa junta rectora había cometido alguna Claro, irregularidad, ¿no? Claro, claro. De eso no se ha hablado. De eso no se habla. Al final no ha hablado nadie de No, eso. nada. Al final la inercia ha llevado a unas elecciones nuevas. Claro, se convoca esa junta, esa gestora en la que había todo esto, no hemos mencionado que para levantar acta había una notaria allí. Esa notaria hace un acta diciendo que nombra, que tengo yo el acta, yo la he visto, Ujú. de presidente José María Martín de la Torre, de secretario Francisco Javier y Santi tesorera. De tesorera. Vale, con la finalidad de hacer las gestiones ordinarias de la cooperativa y Claro. convocar elecciones hasta que haya nuevo consejo rector. Es que aquí son matices importantes, Ujú. por lo que vamos a venir, donde va a desembocar esto. O sea, claro, lo normal, hacer las gestiones ordinarias de la cooperativa porque la cooperativa tiene sección de crédito, Ujú. la gente tiene allí su dinero y lo necesitan Claro, y algunos a diario cuando va a hacer pagos, en fin, que tienen allí su dinero como un banco. La sección de crédito ha quedado bien. Claro, cuando pasa una movida así en una cooperativa, al final quien primero se lleva el palo es la sección de crédito. Claro, sí, La así gente, se claro, nota. el dinero es muy miedoso y la gente cuando ve un poco de intranquilidad lo primero que hace es Sí. me voy a por mi dinero que tengo allí metido, porque la sección de crédito al fin y al cabo, para que la gente lo sepa, en las cooperativas, creo que todo el mundo lo sabe, es una especie de banco. Sí, Banco de todos los cooperativistas. En vez de que el dinero, que el banco tenga el dinero, lo tiene la cooperativa y hace negocio con ese Sí. dinero de los socios. Sí, que Lo he explicado bien, ¿no? Muy bien, sí que estos años atrás hacía una buena operación. Eso es. Los Ahora ya los intereses ya no están... Claro, ahora ya tiene menos sentido. Vale. Porque cuando los intereses estaban altos, el socio que iba a pedir un préstamo... ¿Ha quedado tenía tocada menos. la sección de crédito? Sí, hubo retiradas de dinero. retirada no de importante, pero hubo retiradas de dinero. Desde aquí apelamos a la tranquilidad, porque Sí, tampoco al vas a final, no. descapitalizar la No, cooperativa, no, porque no. corre un peligro de descapitalización, ¿verdad? Bueno, la cooperativa está capitalizada cuando su... ¿Cómo se llama esto? Su capital social es importante. Porque la sección de crédito es un ente independiente. Vale. O sea que no hay ningún... Si la cooperativa, como es el caso de esta, Tiene activos que para no tiene capitalizar todo. deuda, porque es verdad que este Consejo Rector ha ido rebajando la deuda, el Consejo Rector de Paco ha ido rebajando la deuda, ahora mismo no tiene deuda, Ajá. y si tiene poquísima, pero no es importante, y tiene un capital social Vale. interesante. Manuel, ya sí te pido que ahora resumamos un poco porque nos hemos comido un tiempo ya muy grande. Ya vamos a entreteniendo ir demasiado. terminando. ¿Cómo Pues- acaba esto? Pues entonces, como se hizo una acción de responsabilidad sin motivos aparentes, porque nadie ha explicado nada, después viene, eso estábamos en la reformulación de las cuentas, donde se nombra la notaria, se nombra se nombra la gestora, vale, y ahora pasamos a la asamblea del día 30 que la convoca la gestora. Convoca la gestora convoca una asamblea y solamente para elegir consejo rector. Un poquito antes de esto nos enteramos de que el consejo rector de Paco, como se siente afectado porque se siente tratado injustamente, que se le ha hecho una acción de responsabilidad Sin merecerlo a ellos. denuncian, ponen en el juzgado 6 socios del consejo rector que denuncian por sentirse agredidos en Vale. eso, porque confían que su cuenta está bien. Mire usted, me han hecho una acción de responsabilidad, mírela usted. Mire usted las cuentas que no hay motivo para esa acción de responsabilidad. Correcto. Entonces, como ya se habían convocado al día 30 de julio, se convocan elecciones para consejo rector, un grupo de socios, que además me lo he traído aquí, pero bueno, se la convoca el 1 de julio para el 30 de julio, y un grupo de socios, que así lo establecen los estatutos, si piden incluir puntos en el orden del día, si lo solicita más del 10% de los socios, pues entonces se incluyen.
pues se pidieron, si necesitaban 110, 250. Vale. O sea, más del doble. Un grupo de socios solicitando que se incluya en el punto del orden del día, mirar las cuentas, que vengan los auditores que habían auditado la cooperativa. Aquellos que cometieron los errores, ¿no? Claro, y además, que ellos mencionaron, que digo el abogado y estos socios, que hicieron la acción de responsabilidad, y un abogado y un auditor que ellos también habían contratado. Para que comprobaran de que efectivamente allí no había ninguna irregularidad. Correcto. O sea, hay que plantear ante los socios, venir y nos explicáis. Y encima lo tenemos fácil. Tenemos los auditores que han hecho las cuentas, vale, y el auditor que había contratado. ¿Y qué pasó? Y ahí hubo una pelea en el que los dos miembros del Consejo Rector, que era Santi y Francisco Javier, no querían. Que la ley de cooperativas dice que no sé qué, que no, que vamos solamente a elecciones. Pues no. Ahí hubo un tira y afloja. ¿Y qué pasó aquel día? Un tira y afloja. Al final se manda a los socios porque se ve que sí, que se traten esos dos puntos. A ellos ya, por eso me ha dado un poquillo de rabia, porque empiezo a acordarme y decir, joder, pero ¿por qué si todo lo que queremos es hablar de las cuentas? ¿Por qué no hablamos de las cuentas? ¿Tú consideras que lo injusto es que no se habló de las cuentas de... Claro. Vale. Y el último acontecimiento prácticamente lo sabemos todo. Ya, ahora, pero viene... ¿Hay algún detalle que se nos escapa? No, tengo que decir de que entonces la juez, como ellos habían hecho una denuncia, la juez decreta unas medidas cautelares y dice que no se celebren elecciones. Eso lo sabemos, efectivamente, lo que pasó. No se celebran elecciones. Entonces, el que hace de presidente dice que se comunique a los socios. Es que esto es importante porque ahí veo yo donde menos me gusta. Quizás no hemos entretenido demasiado en lo anterior. Bueno, pero a lo mejor para saber lo que ha pasado había que enterarse de lo que Pero entonces llega y no se comunica a los socios que ha venido un auto del juez el día 27, llegó un auto de la juez diciendo que se suspenda la asamblea y se hace toma unas medidas cautelares, o sea, como diciendo que se quede todo parado. Sí. Yo he preguntado por ahí y parece que cuando un juez dice medidas cautelares porque lo tiene que ver muy claro. Entonces dice que no se celebre la asamblea. La asamblea pidió el día 27 que se dijera a los socios, no se comunica a los socios, y llegamos el día 29 y a los socios no se les había comunicado que había un auto de una juez diciendo que no se celebra. O sea, los socios fueron a votar a la asamblea habiendo un auto judicial de que no se hiciera. Correcto. Ajá. Y me parece que Santi y Francisco Javier habían firmado un papel por ahí. No sé, ahí ya sí no quiero... No te mojes. Pero bueno, parece que está registrado y todo, pero vale. No me mojo. De que sí, que siguieran para adelante. Lo que sí, aquí sí me voy a mojar, y aunque sean abogados y todo, es que el día 30, como no se había comunicado que a los socios que no fueran la asamblea, que no se iba a celebrar la asamblea, pues ya allí todos los socios, allí una gasolinera que hay en la puerta de la gasolinera de Jaén, que es la puerta de San Francisco, pues allí todo y la puerta cerrada de la cooperativa. Pues la Guardia Civil fue. La gente quería ir a votar, pero no se podía votar. Y la Guardia Civil apareció porque había un auto de un juez que decía que no se celebrase. Por mucho que los socios que hubieran en la puerta quisieran votar, un juez decía que no se podía votar porque estaba denunciado. Correcto. Vale. Entonces, ahí yo creo que esto lo hicieron pues, para dar su meeting, y lo dieron, y el abogado es donde incido mucho en mi escrito ahí, de que me sorprendía lo que decía, que era que no se le había comunicado, y eso está en vídeo por ahí, por eso lo digo, que no se había comunicado cuando yo sabía que la juez lo había comunicado el día 27, y él diciendo el día 30 que nos ha llegado el día 29, por eso estamos aquí. Si no lo hubiéramos comunicado, no. Si lo hubieran avisado antes, pues no estaríamos aquí, más o menos dijo eso, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegamos a las elecciones del Y entonces día allí, 18? pues bueno, diciendo que ahora nos quedamos sin gobierno porque la gestora termina aquí su función. Pero no terminaba ahí, ¿no? No debe de terminar porque allí en la asamblea se habló de que era para hacer sus gestiones ordinarias. Eso allí y era lo correcto. Yo estoy seguro de que si hubiera habido otra gestora, hubiera continuado perfectamente la cooperativa funcionando
con la gente sacando dinero y todo, pero ya empezaron a comunicar de que nos quedamos sin gobierno, porque aquí termina la gestora y tal. Un poco, yo dije, uy, que... ¿Tú crees que se asustó un poco la gente? Sí. Vale. Y que un poco podía ser eso la estrategia. ¿Tú crees? Sí. Y al final llegamos a la fecha de las elecciones. Entonces no se celebra el día 30, no se celebran esas elecciones y claro, desde el día 30 ya pasamos al día 18. Que fue el día donde se eligió el nuevo Consejo Rector. Claro. Y durante ese tiempo nos saltábamos que hubo una convocatoria con el Consejo, con las elecciones para el día 30, Ajá. y hubo otra también con las elecciones y con los puntos del orden del día de que se vieran las cuentas. Y fue lo que la juez... Vale. Ahí ya me he perdido. Yo ya quiero llegar al final, Manuel. El final. Quieres llegar al final, vale. Que es el día 18. Pues el día 18. Como había unas medidas cautelares y por la presión desde el día 30 al 18, pues se hicieron muchos intentos de desbloquear las cuentas y no hubo manera, porque si el presidente las bloqueaba, iban ellos dos desbloqueando, diciendo que no, que el banco necesitaba 2 firmas y no tenían nada más que una, que necesitaban 2 firmas y no tenían nada más que una. Por eso digo, si hubiera habido voluntad de esa gestora de funcionar, de haber funcionado. Pues habían firmado y el banco... Incluso no la propia Santi Arroyo estaba dentro de esa gestora. Ahora era ella la que tenía que firmar. La que tenía que firmar. Era ella la que tenía que firmar. Y entonces, bueno, pues la gente ya empieza a indignarse, los que habían puesto la denuncia empiezan a ponerse nerviosos, porque lo que quieren es que la cooperativa tenga la operatividad que debe de tener, porque a todo esto la cooperativa tiene muchos controles, como hemos dicho antes, además de cuentas, tiene muchos controles de asistencia, de que tienen que comunicar al ministerio todas las existencias que tiene que hacer las declaraciones de IVA, pues temía de que la cooperativa a sufrir ese parón, porque a todo esto, a ver, ¿qué? tantos tiras y aflojas, los trabajadores no sabían qué hacerle caso, si al que era presidente, si al secretario tesorero, como ahí estaban divididos. O sea, la propia gestora estaba dividida. Sí. Vale. Y los trabajadores, cada 3x2, uno dado de baja por depresión o por cosas así. Por verse muy agobiado. Madre mía y madre mía. Madre mía y madre mía. Pero bueno, ya está. Bueno, ya está, ¿no? No, falta... Es que madre mía lo que llevamos ya aquí hablado. Bueno, falta lo más importante, te lo explico. Rápido. No puede ser que cuando levantan las medidas cautelares, a otro día, que aquí está, a otro día se convoquen elecciones. Sin previo aviso, donde los estatutos dicen, mira, además aquí, 17... Sí, 17 de agosto para el 18. Para el 18. O sea, la convocatoria del 17 de agosto para el 18. 17 a mediodía, que llega la cautelar, o sea, por la tarde del 17 al 18. No hay, según tu tiempo de reacción, ¿no? Hombre, estamos privando del derecho del voto a la gente. Hay mucha gente socios, que esto es una cooperativa que tiene 10 socios, que son los llaman por teléfono. Mil y pico. Que son 1.200, 1.300 socios. Le estamos quitando el derecho al voto y el derecho a presentarse, mucha gente. ¿Tú crees, Manolo, que la gente, los socios, quieren más o dicen, oye, ya está elegido, vamos para ya adelante? No, porque, hombre, esto se ha cerrado muy mal cerrado. Luego, yo qué sé, también... ¿Pero tú confías en la nueva presidenta? Yo no puedo poner pega en su honradez ni nada de eso, pero yo cuando me monto en un avión sí quiero tener un buen piloto. ¿Y Santi es buen piloto? Yo no me montaría en el avión si ella va pilotando. Ahora ya sí te voy a pedir que te mojes. ¿Para ti quién era el mejor piloto, Paco o Santi? Hombre, Paco. Paco con sus defectos, que yo, vamos... O a lo mejor Santi te sorprende. Puede ser. Ojalá que así sea. La cuestión que el día de la asamblea, es que nos saltamos lo más importante con las prisas, el día de la asamblea que no se hace en tiempo y forma, íbamos allí a explicar, yo era uno de ellos, que iba a explicar, señores,
Aquí hay socios que no se le ha comunicado. Hay candidatos que se han borrado de la lista y no se han presentado, porque al final se han presentado los de una parte. Por eso Santi y los demás se pueden sentir que hay que ver cuántos votos, si es que no han dejado la otra parte. Allí había 400 y pico personas y han votado 200 y pico. Y vamos a decir, señora, aquí, porque era lo que yo ponía en mi escrito y al final lo conseguía, y el presidente iba a decir, señora, estamos los justos, vamos a olvidarnos de pleitos, de denuncias, de todo. Vamos a hacer unas elecciones como dicen los estatutos, convocados en tiempo y forma, que se presenten todos los candidatos que quieran y elegimos una vez que tengamos conocimiento de todas las cuentas y de cómo está todo, y elegimos a los socios y ese consejo rector que haga lo que tenga que hacer. Y después le pedimos a ese consejo rector que sí, que traiga asamblea y que se hace que hacer una pericial contable o 20 si la asamblea lo decide. ¿Tú, para tu opinión, te hubiera gustado, ya que se metió todo en un follón, haber hecho las cosas más tranquilas y más sosegadas para que hubieran participado el máximo posible de socios? Sobre todo cumplir la ley, cumplir los estatutos. Es que yo no me sentiría cómodo como presidenta, yo que Santi, no me sentiría nada cómodo como presidente. Santi que no me haya votado a la asamblea en unas elecciones normales. Es que no han sido unas elecciones normales, unas elecciones de hoy para mañana no son elecciones normales, donde se priva de libertad algunos candidatos que se habían presentado en la anterior, los borraron, no se presentaron. Vale. Que hay mucho, es que al final me quedo un poco mal porque se me ha ido mucho pero tiempo no en algo que no era importante. No podemos estar aquí, tampoco ya llevamos mucho tiempo hablando y yo creo que más o menos ha quedado explicado, resumido. Había prometido de no mojarte mucho, pero al final te has mojado. Bueno, yo soy ya que la gente lo decida. Nosotros hemos traído como amigo de esta casa, donde siempre que ha habido algún tema agrícola has estado ahí para poder contarnos y dar tu opinión, y así lo hemos hecho. Si hemos aclarado las dudas de alguien, pues bien, que hemos liado más a follón. Yo creo pues, que no lo igual sé. no lo hemos aclarado lo suficiente. O igual no lo hemos aclarado lo suficiente, pero no tenemos bueno, tiempo pues para si hace más. falta Manuel, venimos otra vez a hacerlo mejor. Vale. Manolo Peraré, aquí un amigo, es de Villanueva del Arzobispo y dentro de la agricultura es un tío que está metido en todos los follones. Ya lo habéis visto. Gracias, Manolo. De nada, muchas gracias.